Tú que estás en los cielos, santifica. Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo y el pan. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Dios me les bendiga hoy en este nuevo día, nuevamente aquí con el privilegio de Dios de que nos regala otro día más de vida para poder estar aquí aprendiendo de su palabra, ¿verdad? Compartiendo de la palabra, meditando en su palabra, porque como dice en el Salmo 1, en meditar su palabra está la delicia y está el deleite. Hoy en esta mañana vamos a primeramente, como siempre, colocar primero todo en las manos de Dios. Vamos a orarle a nuestro Padre Celestial para que Él sea recibiendo, para que Él sea escuchando nuestro clamor y sea enviando esa palabra que tanto necesitamos en nuestros corazones. Vamos a cerrar ahí tus ojos y vamos a orarle a Dios. Padre, en esta mañana, Señor, bendito sea tu nombre y alabado seas tú, Señor, que nos das nuevamente el privilegio de nuevamente poder compartir tu palabra, nuevamente aquí, Señor, delante de tu presencia. Levantamos esta oración para que seas tú hablando a nuestros corazones, para que seas tú, Padre Santo, trayendo ese refrigerio exquisito a nuestro espíritu, a nuestra alma y aún a nuestra carne, Señor, para que así aprendamos más de ti y acercarnos más a tu presencia, Señor. Te damos la bienvenida y te damos el primer lugar hoy en este devocional a ti, Señor, para que seas tú nuestro principal invitado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy la palabra que traigo en esta mañana es algo muy hermoso que Dios me regaló y esta palabra he querido desde antes traer este devocional y hoy ha sido la oportunidad. Y sé que Dios nos va a hablar, ¿verdad? Y le he titulado la palabra hoy en esta mañana, el amor ágape. El amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Ágape es la palabra utilizada en la Biblia para expresar el amor de Dios y hacia sus creyentes. Uno de los ejemplos más claros que nos puede representar el amor ágape en la Biblia, para decir tú, pero ¿qué significa amor ágape? Yo sé que es amor, yo sé que es eso, pero ¿qué significa amor ágape? Amor ágape es el amor que Dios tiene sobre nosotros, sobre sus hijos, sobre su creación. Ese es el amor que Dios tiene en nosotros. Y la mejor forma de representarlo, que nos lo representa la Biblia, lo encontramos en Juan 3:16. Juan 3:16 dice la palabra de Dios así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Miren, ahí está el ejemplo del amor ágape que Dios tiene sobre nosotros. Dice que de tal manera nos amó Dios, que envió a su único Hijo, a su Hijo amado. ¿Para qué? Para que muriese en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el amor ágape. Ese es el amor ágape, el amor de Dios que tiene sobre nosotros. El propósito del devocional en este día es conocer y practicar de este amor ágape que Dios nos ofrece, que es totalmente diferente e incomparable al amor que nosotros damos o al amor que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Es totalmente diferente el amor de Dios al amor que nosotros damos a una persona, a nuestra pareja, o el amor que nos da una persona, nos da el mundo a nosotros. Es totalmente diferente. Hoy vamos a usar de texto base y quiero que vayamos a la palabra de Dios en 1 de Juan 4:7-12. 1 de Juan 4:7-12 dice la palabra de Dios así. Se titula ahí, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para que con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Miren lo de hermoso. Ahí está representado que es el amor ágape, que es el amor que Dios nos da. En estos versículos podemos encontrar cómo Dios nos muestra el privilegio de ser amados, pero también nos enseña sobre nuestro deber de amar. Ahí podemos ver, dice que de tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo, que nos ama tanto, que nos anhela. Pero ese es lo que Dios nos da a nosotros. Pero también Dios nos enseña en el versículo que acabamos de leer, que también nos está enseñando cómo debemos amar nosotros. Y algo muy hermoso es saber que para tú amar a alguien, debes primero ser amado. Debes primero sentir ese bonito sentimiento. Si tú vas a dar amor a alguien, necesitas saber qué es ser amado. Y tal vez tú digas, pero yo nunca he sentido que me amen, yo nunca he sentido que me den un abrazo, yo nunca he sentido que me digan algo bonito. Pues estás muy equivocado, porque la palabra de Dios me enseña que Él nos amó primero a nosotros antes de que nosotros lo amásemos a Él. Entonces ya sabemos cuál es el sentimiento de amor. No esperar un sentimiento de una persona, sino el sentimiento ya lo hemos experimentado ¿con quién? Con Dios, porque Él nos amó primero. Y qué mejor amor que el de Dios. Es un amor incomparable, incomprensible. Eso es un amor muy hermoso. O sea que por sí nosotros ya experimentamos ese amor. Ya sabemos qué es ese amor. Y como ya sabemos cuál es ese amor que Dios nos da a nosotros, ya sabemos también cómo debemos amar nosotros, como decía el versículo. Porque no podemos decir que no amamos a alguien y amamos a Dios. Somos unas personas incrédulas. Primero tenemos que amar a los demás. ¿Por qué? Porque Dios ya nos amó y asimismo amamos a nuestro Rey Celestial. De esta misma manera, Dios nos manda amar, ¿verdad? Y tal vez tú digas, yo no amo a una persona, es que yo no quiero a esa persona. Tal vez digas, es que amo a cualquiera menos a ese. Puedo amar a cualquiera menos a esa persona. Pues también nos habla Dios acerca de ese odio cuando no queremos amar. Y está en la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice en Marcos 11:26, dice la palabra de Dios: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Escuchen, si nosotros no somos capaces de perdonar a alguien, si nosotros no somos capaces de amar a alguien, el Padre tampoco nos va a perdonar, el Padre tampoco nos puede amar. Porque el amor de Dios es el que nos está enseñando que debemos declarar a las demás personas. Y primera de Juan 4:20 también nos enseña algo y dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo pues puede amar a Dios a quien no ha visto? Miren, mis hermanos, el amor, todo está aquí representado en ese amor ágape. Sí es difícil amar a nuestros enemigos, es muy difícil amarlos, es difícil. Pero mire que Dios nos enseña que si nosotros amamos a esa persona, también podemos amar a Dios. Pero no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro enemigo. Somos unos mentirosos. Ojo con esto que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y algo muy hermoso es saber que para tú amar a alguien, debes primero ser amado, como les decía, ¿no? Y la mejor forma de ser amados por nuestro Padre Celestial, que Él nos ama, ¿con qué? Con su misericordia nos demuestra su amor, con su fidelidad nos demuestra su amor, con su compasión, con su ayuda, con la restauración, con el perdón. Miren, hay muchas formas que Dios nos demuestra su amor. Y ahí está representado el perdón, la reconciliación, la fidelidad, lo cual nosotros también tenemos que hacerlo con los que amamos y aún también con los que no amamos. El amor de Dios es tan grande, es tan hermoso, que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, ¿verdad? Nosotros no lo podemos entender, pero sobrepasa ese entendimiento. Nuestro deber no es entender ese amor, es disfrutar ese amor que Dios nos da, es gozarnos en ese amor que Dios nos da, que nos hace partícipe y proclamadores de ese amor, y Él lo hace por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios envía a su Santo Espíritu con sus dones y te da ese don de gozo, de paz, de sabiduría, de entendimiento, es porque Dios te ama, es porque Dios nos ama, ¿verdad?
Cuando tú empiezas a amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, algo en ti empieza a cambiar, empieza a ser transformado. Ese amor nos convierte en lo que adoramos. Y el deseo de Dios es perfeccionarnos ese amor dentro de nosotros. Hay una frase muy hermosa que siempre me gusta decirla, que es: nosotros somos lo que adoramos. Nosotros adoramos a Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a su fidelidad, su ternura. Y nosotros, por lo tanto, también nos convertimos en lo que adoramos. Su compasión también nos hace compasivos, fieles, amorosos. Aunque el amor es el lenguaje universal, practicarlo y aplicarlo es algo muy difícil, ¿verdad? Eso lo entendemos, que en nuestras fuerzas, en nuestra carne, es muy difícil a veces practicar este amor, aún siendo el lenguaje universal, ¿verdad? Pero más no es imposible si Dios está en medio de ese proceso. Qué hermoso, porque cuando leemos que Dios va a perfeccionar ese amor en nosotros. Y cuando nos habla de perfeccionar, nos habla de un proceso. O sea que para nosotros amar a nuestros enemigos, para amar a las personas, para amar a nuestros hijos, a nuestra familia, es un proceso. ¿Cómo? ¿Por qué un proceso? Porque el amor que Dios nos quiere que nosotros demos no es un amor natural, sino un amor ágape, un amor sobrenatural. Hablábamos de procesos, ¿verdad? Y un ejemplo muy claro en ese proceso lo demuestra Pedro. ¿Recuerdan a Pedro? Voy a contarles un poquito la historia. Pedro era de las personas que le dijo a Jesucristo: Señor, yo voy donde tú vayas. Señor, soy capaz de dar mi vida por ti. Señor, yo nunca te negaría. Señor, él le decía que lo amaba mucho, ¿verdad? Jesucristo. Y todos sabemos que cuando empezó a venir problemas a Jesucristo, la cruz del Calvario, cuando lo tomaron preso, no se miró que Pedro estuviera allí. Pedro lo negó, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaba tanto ese amor que decía Pedro que tenía con el Señor? Pero algo, mire muy hermoso. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue nuevamente al encuentro con Pedro, Pedro ya se encontraba pescando y de repente lo llamó el Señor Jesucristo, ya resucitado. Y dice la palabra que Pedro se lanzó ahí mismo de su barca y empezó a nadar hacia él. Y miren algo muy hermoso, Jesucristo no llegó donde Pedro y le dijo: Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, ¿por qué no es que tú ibas a ir delante de mí, no es que me ibas a defender? No, miren algo muy hermoso, las frases que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Le dijo 3 veces esta frase: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Miren lo muy hermoso. Aún en la última frase dice que Pedro se sintió triste, tal vez porque recordó lo que le había prometido y no lo cumplió. Pero miren, el amor de Jesucristo, el amor de Dios no vino a juzgarlo, ni a condenarlo, ni a recriminarle lo que él había hecho, sino a enseñarle cuál es el verdadero amor. El amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo perdona. Aún sabiendo que Pedro lo negó, Jesucristo le vino a decir: ama. Te amo, Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta lo que es mío, te entrego lo que es mío. Qué hermoso, ¿verdad? Que aún sabiendo que Pedro lo negó y todo eso, nunca quitó la promesa que le hizo Jesucristo a Pedro, que lo haría pescadores de hombres. Porque más adelante en el libro de Hechos podemos ver que Pedro fue un verdadero y un apasionado evangelista. Qué hermoso, ¿verdad? Como conclusión, vamos a la palabra de Dios en Mateo 5, 44, 45. Dice la palabra de Dios así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Miren qué hermoso, ¿verdad? Tal vez suena algo duro, como que llega a la carne, le duele esta palabra, pero al Espíritu nos va a enriquecer y nos va a ayudar. Es difícil en nuestras fuerzas, pero en las fuerzas de Dios no lo es. Hoy Dios quiere derramar de ese amor tan grande que Él envía sobre nosotros y ser llenos, saturarnos. Dios nos quiere inundar de ese amor, que hasta rebosarnos de ese amor, que ya no podamos resistir más de ese amor. ¿Para qué? Para que cuando tú digas: yo quiero más, pero no tengo dónde colocarlo en mi vida, tú vayas donde tu enemigo, tú vayas donde tu ser querido, de tu familiar, y también des de ese amor. Te liberes de ese amor. ¿Para qué? Para recibir más del amor de Dios, para seguir siendo amados por Dios. Entonces,
Todo ese amor que Dios tiene para nosotros es infinito. Nuestro cuerpo es finito. Algún día ese amor vamos a llenarnos tanto que ya no nos va a alcanzar más de ese amor de Dios. Y ahí está lo bonito, ir y depositar ese amor que nos sobra, ese amor que Dios nos está dando de sobra a las personas que tanto tal vez nos aborrecen, que nos ultrajan. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él hace el salir del sol sobre justos e injustos. Miren ese amor de Dios. No solamente dice yo le doy mi amor a los que me reciben, a los que me aman. No, dice que es tanto el amor de Dios que envió a su Hijo al mundo. Es tanto el amor de Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces miren, Dios nos enseña a amar tanto a los que están con nosotros como a los que no están con nosotros. Esa es la palabra devocional de esta mañana, mis hermanos, y espero que haya llegado a nuestro corazón. Y vamos a aprender a amar a las personas. Un amor no como el amor como el mundo, de que sí, de tal vez de dientes para afuera, o tal vez un amor mentiroso, como tal vez decía Pedro, que no lo iba a negar, que lo iba a amar. Un amor como el que Dios quiere hacer en nuestros corazones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de un proceso y por medio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar para que esta palabra sea sellada en nuestros corazones. Padre, en esta mañana, Señor, te doy gracias porque hoy me demuestras tu amor tan grande y tan infinito que tú tienes para con tus hijos, que tú tienes para el mundo, Señor. Gracias, Padre, porque buenas son tus maravillas, grandes son tus maravillas, Padre amado. Y qué hermoso saber que no solamente tú no lo tienes para tus hijos, sino para aún aquellos, Señor, que no han querido aceptarte en su corazón. Tú también tienes bendiciones para ellos. Y tú no estás esperando en recriminarles por qué no te han recibido o por qué no obedecen tu palabra, sino los estás esperando con lazos de amor, con cuerdas de amor, precioso Padre. Yo te doy gracias en esta mañana y ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre del Rey de Reyes, amar a los que no nos aman, amar a los que nos aborrecen, amar a los que nos ultrajan. ¿Por qué? Porque es mandamiento de Dios y tú amas a los que son obedientes a tu palabra. Yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, y recuerden, sigan adelante.